Una más de las niñas. Una más de las niñas en la Academia de Gimnasia Artística. Todo está ligeramente borroso entre los primeros recuerdos de mi infancia, aunque han pasado muchos años, no solo recuerdo a mis padres juntos, de hecho los recuerdo felices. Supongo que hay cosas de las que un niño de 4 años no se da cuenta. Aunque también recuerdo alguna pelea desagradable entre ellos y muy claramente el momento en que mi papá nos reunió a mis hermanos y a mí para decirnos que se iban a separar y que sin importar si vivíamos juntos o separados, los dos seguirían siendo nuestros padres y nos seguirían queriendo siempre. En esa ocasión nos dijo que nosotros tendríamos que elegir con quién queríamos vivir. Creo que dentro de lo posible, fue un divorcio civilizado, porque normalmente esas decisiones no las toman los hijos sino los jueces. A fin de cuentas mi hermano mayor, de 8 años, decidió vivir con mi papá y mi hermana Ana Lilia y yo, Mario de 6 y 4 años nos quedamos a vivir con mi mamá. Sin duda para los adultos fue tan difícil como cualquier divorcio, pero para nosotros creo que no fue tan malo, todos los fines de semana los pasaba con mi papá y entre semana. Mi hermana y yo íbamos a la escuela en las mañanas y jugábamos con nuestros vecinos en las tardes. En general era un niño feliz, así que no creo poder culpar a nadie por nada. Al menos no al divorcio y no de mis temas de género, porque aún antes de la separación, cuando yo percibía que todo funcionaba bien, el cuarto y las cosas de mi hermana me llamaban especialmente la atención. Sé que no era un tema sexual, no solo porque tenía 4 años sino porque desde esa edad, recuerdo que mi compañera de kinder, Katy, me encantaba. Es real, me ponía nervioso y me costaba hablar cada vez que ella estaba cerca, todo lo que ella hacía me gustaba. Recuerdo perfectamente sus ojos verdes, su sonrisa y cómo se movía su vestido cuando ella caminaba o giraba. Me parecía hermosa y me encantaba cómo se vestía. Sus vestidos y faldas, sus mallas, sus peinados. No sé si eso me habrá hecho pensar en cómo me vería con esa ropa, pero recuerdo este día en que entré al cuarto de mi hermana mientras todos estaban en el piso de abajo. Creo que ni siquiera lo pensé. Fui directamente a su closet, observé su ropa y saqué una falda y unas panties, cerré la puerta de su cuarto y lo más rápido que pude, me quité mis pantalones y mis boxers y me probé sus panties. La sensación de esa tela sobre mi piel me fascinó desde el primer momento, no quería quitármelas ni volver a usar ropa de niño nunca más, pero me vi en el espejo y algo andaba mal. Se veía un bulto que no debía estar ahí, estorbaba. Me senté en la cama de mi hermana y no sabía qué hacer, traté de empujarlo para que no se viera, quería arrancármelo, no me permitía ser la niña que yo deseaba, finalmente lo jalé hacia atrás. Lo escondí entre mis piernas y me subí las panties. Volví al espejo y por primera vez vi a la niña que lentamente crecería en mi vida. Regresé por la falda y me la puse frente al espejo, aún con la playera que traía puesta, lo que vi frente a mí, era exactamente la niña que deseaba ser. No sé por cuánto tiempo me quedé mirando, recuerdo que me movía de un lado a otro y giraba para ver cómo se movía la falda, después pensé en ponerme el vestido azul. Pero aún con la inocencia de los 4 años, sabía que no era correcto. Asomé la cabeza por la puerta para ver si alguien se acercaba y aunque mi mamá y hermano seguían abajo, no me atreví. Regresé las panties y la falda a los cajones de mi hermana, me puse mi pantalón y salí del cuarto con una extraña combinación de fascinación y culpa. A mitad de ese año escolar llegó la separación. Mi mamá, mi hermana y yo nos mudamos a un departamento y mi mamá empezó a trabajar de tiempo completo para la televisora local. En las mañanas, nos dejaba en la escuela, mi hermana iba en primero de primaria y yo en segundo de kinder, por su trabajo en la televisora. Mi mamá no podía pasar por nosotros antes de las 4 o 5, así que al terminar las clases, mi hermana tenía clase de gimnasia artística y como no había actividades extraescolares para niños de kinder, la idea era que yo la esperara mientras veía su clase, pero desde el primer día, cuando la maestra formó a todas las niñas para iniciar los ejercicios de estiramiento, yo me formé con ellas. La maestra me veía como el hermanito de su alumna y mientras yo siguiera sus instrucciones, no parecía molestarle que yo tomara la clase. La verdad, nunca supe si mi mamá pagaba también para que yo tomara la clase.
Pasaron las semanas y muy pronto se convirtió en mi horario favorito del día. Esperaba a que terminaran las clases regulares para comer un lunch con mi hermana y sus amigas y empezar la clase de gimnasia. Lo único que no me gustaba era tener que llevar mis pants y playera de deportes en lugar de los leotardos que llevaban las otras niñas. Poco a poco fui aprendiendo al mismo ritmo que las niñas. Primero los ejercicios de piso, pararme de maños, las ruedas de carro, el flick-flack y la redondilla. Después de algunos meses, era capaz de hacer el split y me sentía orgulloso de ello. En los próximos meses empezamos a practicar combinaciones de ejercicios y a trabajar también en la viga de equilibrio. Creo que fue en esta etapa en la que empecé realmente a envidiar a mis compañeras. No me malentiendan, pero yo tenía 5 años y solo trataba de hacer las cosas lo mejor que podía. Mis puntos de comparación eran mi hermana, a quien admiraba profundamente, y mis compañeras de clase. Entonces era un poco molesto cuando después de una pirueta en la viga de equilibrio, las otras niñas podían caer con las piernas abiertas a los lados de la viga y la maestra no me dejaba ni siquiera intentarlo. No me fuera a romper algo, decía. Aunque tenía 5 años, yo entendía a qué se refería, pero solo le decía que no me iba a pasar nada. Nunca me atreví a decirle que ya me había encargado de ocultar lo que me pudiera estorbar antes de la clase. También empezó a resultarme frustrante que al finalizar una combinación, las niñas levantaban los brazos con las palmas hacia afuera y giraban femenina y graciosamente hacia los dos lados. Por supuesto, yo hacía lo mismo. Pero la maestra siempre me corregía y decía que yo debía terminar los ejercicios con los puños cerrados o las palmas hacia adentro para verme como hombre y no como niña. Creo que ese comentario de la maestra, repetido varias veces, fue lo que me hizo estar seguro, desde esa edad, de que no quería verme como hombre. A los 5 años, sin ningún elemento sexual en el tema, yo sabía que no quería verme como hombre sino como niña. Hasta ese punto, la clase de gimnasia no era más que una actividad que disfrutaba y ya, no me había cuestionado nada sobre querer ser niño o niña, pero a partir de ahí, empecé a hacerme consciente de las diferencias entre niños y niñas. No era solo poder usar leotardo, que a mí me encantaba, era cómo se movían, cómo la gente las trataba, cómo sonreían, cómo movían la cabeza y se les movía el cabello al saludar o despedirse con una sonrisa. Me fascinaban las niñas y todo lo relacionado a ellas. La situación de vida con mi mamá y mi hermana me facilitó apegarme mucho a mi hermana y ser como el agregado cuando estaba con sus amigas. Empecé a tratar de ser parte de su grupo, a poner atención en sus pláticas y a jugar con ellas los juegos de niñas como el avión, el resorte o la matatena. Creo por mi edad, nadie lo veía raro, simplemente era el hermanito jugando con la hermana mayor y sus amigas. Lo único que mi hermana nunca me dejaba jugar con ella era a las muñecas. Pero poco a poco me convertí en una más del grupo, hasta el punto en que la maestra dejó de corregir mis salidas, en las que me esforzaba por ser la más femenina de todas. Por otro lado, toda mi necesidad de ser una más del grupo se satisfacía en las horas de clase y en el grupo de gimnasia. Cuando llegaba a la casa, mi hermana salía con sus amigas y yo jugaba con un vecino con el que me llevaba muy bien. Inclusive, cuando salía con mi mamá y mi hermana a algún restaurante, era común que el mesero, después de preguntarle a mi mamá qué iba a comer, preguntara algo como ¿y para las señoritas? En esa época, yo todavía me hacía el ofendido y contestaba con la voz más viril que me era posible: soy niño, y quiero un jugo de manzana. Normalmente contestaban con cara de sorprendidos: perdón, es que está muy bonito para ser niño. Comentario que al principio me molestaba, pero con el tiempo me provocó cierta sensación de orgullo. Así fue mi segundo año de kinder. Durante las vacaciones de verano logré evitar que me cortaran el cabello. Jugamos con los vecinos y vecinas. Fuimos a diferentes paseos de fin de semana con mi papá y a un par de competencias de gimnasia en las que no pude participar porque no había categoría para mi edad, dijeron. Lo molesto era que yo veía a niñas de mi edad participando y a mí nadie me decía por qué yo no podía entrar, si yo lo hacía mejor que ellas. Empezó el siguiente año escolar, mi hermana en segundo de primaria y yo en preprimaria, que era un requisito por ser una escuela bilingüe. Con mi hermana y sus amigas, todo seguía igual.
Los recreos eran en diferentes horarios, pero desde que nos dejaba mi mamá en la escuela. Casi siempre más de una hora antes de la entrada hasta que sonaba la campana. Yo estaba con ellas haciendo lo que ellas hicieran y en cuanto terminaba el horario de clases normales yo iba corriendo a buscarla. Me empezó a pasar que algunas pláticas no las entendía muy bien, porque ellas empezaban a hablar de chicos. A mí hasta ese momento, la única persona que me había gustado físicamente, era mi amiguita Katy de primero de kinder. Entonces cuando ellas platicaban de sus mini cruces de cuarto o quinto grado, yo los veía con mucha atención a ver si los podía ver tan guapos como ellas decían que eran, pero no. Yo los veía como a cualquier otro chico, sin ninguna gracia, sin ningún atractivo y siempre mal vestidos. Como de verdad quería ser una más del grupo, me esforzaba por verlos guapos, ponía atención en sus facciones, en sus ojos y en sus músculos, que ellas decían que eran lo máximo. Lo más que logré fue reconocer que algunos eran menos desagradables, que algunos tenían bonita sonrisa o eran ligeramente más atractivos, pero no entendía por qué los veían guapísimos. Supuse que era un tema de la edad y que más adelante los vería como los veían ellas. La academia de gimnasia rítmica continuó y yo volví a mi intento de ser una niña más del grupo. De hecho, cuando pedimos el nuevo leotardo para el uniforme para mi hermana, le pedí a mi mamá si podía pedir también el mío. Ella trató de ocultar su preocupación y solo me dijo que no había para mi edad y que no me podía comprar otro porque solo se podían usar los del uniforme. A mí, seguía sin quedarme claro cómo podía ser mejor que tomara la clase en unos horribles pants y playera de deportes en lugar de en un leotardo aunque no fuera del uniforme. Pero mi mamá solo dejó pasar el episodio y yo dejé de insistir hasta que se acercó nuestro cumpleaños. Mi hermana y yo cumplimos años en noviembre con menos de 2 semanas de separación y aunque mi mamá tenía un buen puesto como asistente de producción en la televisora local, lo que se pudiera ahorrar era bueno, así que mi mamá sugirió hacer una fiesta para los dos al mismo tiempo, cada quien podía invitar a sus amigos, pero podíamos tener actividades. Pastel y piñata compartidos. Todo iba bien hasta que mi mamá nos sentó en la sala a preguntarnos qué nos gustaría hacer en la fiesta. Yo no tenía mucha idea y como siempre, estaba dispuesto a seguir a mi hermana que tuvo una magnífica idea, que la fiesta fuera con temática de gimnasia. La idea me pareció genial. Iba a invitar a todas sus amigas y compañeras de la clase y tener una competencia con ejercicios de piso en el jardín. Supongo que me ganó la emoción. No solo estuve de acuerdo con la idea de mi hermana, me emocionó muchísimo porque para mí, era la oportunidad de finalmente estar en una competencia y usar un leotardo. Mi hermana se apresuró a decir que yo podía ser juez, pero que no podía participar por no tener leotardo. Le dije que podía prestarme el suyo del año pasado. Ese se lo voy a prestar a mi amiga Magali. Pero Magali tiene el suyo, le dije. Para ese momento se había convertido en una discusión en la que yo sentía que mi hermana me estaba excluyendo de la fiesta y yo ni siquiera pensaba en que era un tema de género. Yo quería estar en esa competencia y también era mi cumpleaños. Mi mamá no sabía ni qué decir. Ahora entiendo que mi hermana estaba abiertamente buscando pretextos para no permitirme participar, en ese momento solo me sentía rechazado por la persona a la que más admiraba y me dolió mucho. Es que a Magali se le rompió el suyo y me pidió prestado el del año pasado para poder ir a la clase. No es cierto. Le dije, aunque se le hubiera roto, no la dejarían ir con el del año pasado, por eso no me dejan usarlo a mí. Pero ella pidió permiso, dijo Ana Lilia. No es cierto. Lo que pasa es que tú quieres más a tu amiga que a mí. Empecé a llorar. Mi mamá intervino en ese momento. ¿Tú no crees eso, verdad? Sí, siempre prefiere estar con Magali y a mí nunca me dejan hacer lo que ellas hacen y Magali tiene todo. Ella entra a las competencias y tiene su leotardo y pero te digo que se le rompió. Pues a ella le pueden comprar otro, en cambio a mí no, porque no hay para mi edad, pero tú prefieres prestárselo a ella. Es que tú no lo puedes usar, dijo Ana Lilia. ¿Por qué no? Pregunté. Pues porque eres niño, se te va a ver un bulto ahí, dijo vencida. No. No se me va a ver nada. Le dije, sabiendo que ya varias veces me había probado sus panties y que me podía esconder todo solo jalándolo hacia atrás.
Mi mamá, que seguía sin saber qué hacer, me preguntó: ¿de verdad quieres entrar a la competencia? Pero son niñas más grandes, a la mejor tu hermana no quiere que entres porque te van a ganar. No. No quiere porque quiere más a sus amigas, pero yo les puedo ganar, o al menos quedar en segundo lugar después de ella. Yo lo hago mejor que Magali. Claro que no. Magali es muy buena y tú ni siquiera puedes hacer el split completo. Sí puedo, dije. Mira, abrí las piernas hasta tocar el piso en perfecta posición de split. Lo que pasa es que con los forts no se nota cuando lo hago en la clase. Ni siquiera te va a quedar, dijo mi hermana en desesperación. Claro que me queda. Oh, déjame probármelo, vas a ver que sí me queda. Finalmente mi mamá cedió. Bueno, pues deja que se lo pruebe. Vamos a ver si le queda. Mamá, pero, mi mamá la interrumpió. Deja que se lo pruebe. Mi hermana se fue a su cuarto, regresó y puso el leotardo en mis manos. Ándale, póntelo, te vas a ver ridículo. Todos van a ver que eres un niño en leotardo. No, nadie lo va a notar. ¿Cómo no lo van a notar? ¿Qué crees que van a pensar? Pues que soy una niña como cualquier otra de la Academia de Gimnasia Artística. Ana Lilia no supo qué más decir, mi mamá solo asintió con la cabeza. Con una emoción incontrolable me sequé las lágrimas y corrí a mi cuarto a ponérmelo. Tuve mucho cuidado de que todo quedara bien escondido y con el elástico del leotardo, no fue nada difícil. Me vi rápido en el espejo, moví mi cabello con las manos para que se viera un poco más como niña y salí. Cuando me vieron, se quedaron con la boca abierta, ninguna de las dos podía articular palabra. ¿Te gusta, mamá? ¿Cómo me veo? Te ves muy bonita, como una niña linda. Entonces sí puedo entrar en la competencia de gimnasia. Mi hermana se fue enojada a encerrar en su cuarto. En el camino solo dijo: de todas formas todas lo conocen. ¿Qué les voy a decir? Mi mamá, más haciendo tiempo, me preguntó: ¿a ti te gusta cómo te ves? Sí, mamá, me encanta, dije con un giro. ¿Y eso es lo que tú de verdad quieres? Sin esperar respuesta. Porque, me gusta mucho y nunca me dejan hacer lo que las demás niñas. No me gusta practicar en pants. Mi mamá respiró aliviada como si hubiera visto una salida. Entonces lo que te gusta es la gimnasia, asentí con la cabeza. Entonces sí puedo estar en la competencia de nuestro cumpleaños. No sé, mi niño. Hay que ponernos de acuerdo con tu hermana a ver si hacemos eso o hacemos un festejo para cada uno. Pero te prometo que vamos a buscar unas clases a las que puedas ir y que te gusten. No puedo seguir yendo a las clases en la escuela. Es que si quieres ir a las competencias y usar el uniforme, sí necesitamos ir a una academia en la que no sepan que, en donde crean que simplemente eres otra niña. ¿De verdad, mamá, me puedes llevar a una academia así, si ese es lo que quieres? Dijo con mucho más resignación que gusto. Sí, sí quiero, dije llena de emoción. Mi mamá, tratando de contener las lágrimas. Pero a ver, enséñame qué has aprendido. ¿Qué rutina harías en la competencia? Puse un disco que tenía mi hermana de balada para Adelina y, sintiéndome Nadia Comaneci, empecé la rutina que había practicado mentalmente 1000 veces. Al terminar la música, casi perfectamente en tiempo, cerré mi ejercicio de piso con un split. Mi mamá empezó a aplaudir y mi hermana, que estaba viendo desde la puerta de su cuarto, dijo: muy bien, pero necesitas practicar más para estar al nivel de Magali. Bueno, pero es la primera vez que lo hace y es 2 años más chica. Yo creo que lo hizo muy bien. De todas formas, ya no voy a hacer la competencia, dijo Ana Lilia. No quiero pasar mi cumpleaños dando explicaciones. No importa, le dije. Mi mamá ya me dijo que me va a meter en otras clases. ¿Verdad, mamá? Sí, dijo mamá. Pero si te vas a inscribir en una academia de gimnasia artística, no podemos decir que te llamas Mario. O sí, en la gimnasia de todas formas le dicen Mariana. Que ya se quede así. Mariana, ¿a ti te gusta? Sí, pero, yo había pensado en Valeria. Valeria Mariana, dijo mi mamá, que como buena productora de telenovelas, tenía que pensar en un nombre compuesto. Sí, dije. Bueno, Marianita, ya dame mi leotardo. Cuando entres te comprarán el tuyo. Volteé a mirar a mi mamá. ¿Puedo quedármelo hoy, por favor? Para seguir practicando. Está bien, pero después se lo das a tu hermana y vuelves a ser Mario hasta que entres a la academia.
Ese fue uno de los días más felices de mis primeros 6 años.